cordialmente bienvenidos a nuestro online meeting de CH, claves y beneficios del salario emocional en tiempos de crisis. Un tema muy relevante por todo el contexto actual, así que yo creo que nos cae muy bien saber y profundizar un poquito más de este tema. Tenemos grandes invitados a esta reunión, así que excelente. Yo soy Francisco Vigánego, seré su maestro de ceremonias. Yo soy country manager de Ragni, que es una empresa de gestión de personas. Somos los líderes en gestión en Latinoamérica. Y a continuación proyectaremos un código QR con dos preguntas de nuestro Mentimeter. ¿Bien? Así que el objetivo, vamos a dar unos minutitos para que vayan respondiendo todos. Y ahí lo tienen que ir escaneando simplemente con su teléfono. Y aquí vamos a dar unos minutitos para que además se vaya sumando las distintas personas que pueden llegar un poquito atrasados. Espero que estén disfrutando además de un rico cafecito. Aquí yo también lo voy a escanear para participar. Perfecto. Ahí ya van saliendo las primeras respuestas. La pregunta es, defina lo que significa para usted salario emocional. Ahí algunos ya respondieron, tiempo libre, evaluación, retribución no económica, muy bien, consideración, confianza, importantísima palabra. Ahí también aprovecho de invitar a nuestro panelista, Nicolás, Benjamín, Cristian, que también vayan participando. Flexibilidad, bueno, importantísimo, con todo ahora lo del mucho ya seguimos trabajando con teletrabajo hace ya un tiempo. De todas maneras cambió la forma de que trabajamos respecto a hace un año y medio atrás, así que la flexibilidad sin duda que es un tema bien importante. Compromiso, beneficios, ahí se está repitiendo ya varias veces. Ahí apareció de nuevo salario no pecuniario, equilibrio vida-trabajo. Qué importante el equilibrio. Para los que somos trabajólicos y nos gusta y disfrutamos la pega, lo importante es que también es separar, digamos, entre lo que es trabajo y lo que es la parte familiar. Bueno, y se sigue repitiendo beneficio, que al parecer es la que más está saliendo. Ahí aparecen algunas más de beneficios no económicos. Perfecto. Ahí salió una palabra bien importante, adaptarse. Adaptarse a las condiciones, a los cambios. Seguramente la empresa también se tiene que adaptar a la nueva realidad, digamos, y los trabajadores a todo el contexto. Reconocimiento, ahí también está apareciendo. Entonces la pregunta es, defina lo que significa para usted salario emocional. En Latinoamérica, como dato, no somos muy buenos para reconocer y es un aspecto de la cultura fundamental que genera engagement, que genera productividad y es un hábito que hay que ir trabajando constantemente. Así que el tema del reconocimiento también es un gran tema. Perfecto. Ahí parece que tenemos ya las preguntas. ¿Les parece que pasemos a la segunda pregunta? La segunda sería, ¿cuáles son para usted las claves y beneficios que aportan las empresas? Acá hay alternativas. La primera es flexibilidad horaria, la segunda es teletrabajo, la tercera es buen ambiente en el trabajo y la cuarta es la retribución económica. Repito la pregunta, ¿cuáles son para usted las claves y beneficios que aportan las empresas? Lo invito a todos a participar en nuestro Mentimeter para ver qué es lo que va pensando la audiencia y también para darle también herramientas a los panelistas.
y vayan jugando también con un poquito con esta respuesta. Ahí aparecen las primeras respuestas: buen ambiente en el trabajo, flexibilidad horaria. Bueno, este es un tema bastante, como les decía en un principio, relevante e interesante, que ha llevado a la empresa a profundizar y hacer las cosas de forma diferente. Pues, hoy día ya no es solamente el tema económico lo que manda. Hay muchos temas de beneficio que las empresas generan un gran diferenciador, y hoy día, ante renta similar o inclusive ante propósitos, o empresas que tienen propósito y empresas que tienen beneficios no a nivel de remuneración, marcan una diferencia bien importante. Así que hay un cambio de tendencia ahí bien relevante. Ahí van apareciendo las respuestas, principalmente buen ambiente en el trabajo. Y cómo nos cambia todo. Yo creo que ya cuando ya se van ganando añitos de experiencia, lo importante que es trabajar en un buen ambiente laboral, hacerse amigo en el trabajo, cuando hay un buen equipo, va apareciendo obviamente todo el tema de la productividad, se trabaja con alegría, y eso no es casualidad que se van cumpliendo los objetivos, así que un tema bien ahí interesante. Ahí repito la pregunta entonces: ¿cuáles son para ustedes las claves y beneficios que aportan las empresas? Bien, yo creo que ya vamos a pasar. Yo creo que la tendencia va a ser esta: el buen ambiente en el trabajo. Así que ahí siguen apareciendo respuestas también: buen ambiente del trabajo, como una de las claves y beneficios que aportan las empresas. Bien, em, para, para continuar, me gustaría presentar a los participantes de esta mesa redonda. Nuestro primer participante es un viñamarino, Nicolás Arechandieta, Head of HR en Oracle. Lleva más de 7 años a cargo de recursos humanos en Chile y Argentina. Ha participado en proyectos a nivel proactivo de recursos humanos relacionados con transformación organizacional, compromiso en los empleados, marca y marketing de los empleados. Así que tiene harta experiencia Nicolás. Nuestro segundo panelista es Cristian Carvajal, es gerente general de la empresa Grupo Expro, y lleva más de 17 años, responsable de la parte estratégica de la empresa. Estudió en la Universidad de Santiago de Chile, tiene un MBA y Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bien, Grupo Expro, una organización que presta servicios de subcontratación, BPO, y tiene más de 90 clientes en distintas partes del mundo. Y finalmente, Benjamín Bartolomé, director de recursos humanos de Walt Disney Company. Yo creo que una empresa que conocemos todos de pequeñito, lleva más de 12 años trabajando en Walt Disney, licenciado en Administración y Recursos Humanos de la Universidad en El Salvador. Bien, me gustaría también presentar a nuestro ponente en el día de hoy, que nos va a contar un poquito más del gran tema central de hoy, y a Santiago Ferrada. Santiago Ferrada es Country Lead de Chile, de la empresa Gympass. Tiene más de 15 años en la industria, en startups, SaaS, educación y bienestar, trabajando con marcas líderes a nivel mundial. Tiene una visión global y polifacética del mercado, y a nivel de liderazgo y motivación, equipos multiculturales que trabajan con la expansión empresarial en los distintos continentes. Bien, un tema bien interesante de Santiago es la aplicación de los valores del deporte al mundo empresarial. Así que Manuel, un amante del deporte, en los temas de esfuerzo, abnegación, motivación y desarrollo. Te invito, Santiago, muchas gracias por tu tiempo y por darnos una gran guía sobre este tema de claves y beneficios del salario emocional
en tiempos de crisis. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y como no, también agradecer a DCH por el tiempo, el estar aquí y sobre todo a toda la audiencia, ¿no?, que nos está escuchando y que sin duda todo lo que hacemos es para compartir y que cada vez más podamos entender más sobre lo que significa el salario emocional, ¿no? Quería empezar con este primer slide que creo que nos va a servir de guión para los próximos minutos, ¿no? Como bien dicen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de salario emocional en tiempos de crisis, ¿no? Y con dos vertientes, claves y beneficios. Entonces, yo creo que lo más importante ahora es pensar, bueno, ¿qué sucede en los tiempos de crisis? Y esto, chicos, es el primer slide que quiero compartir con vosotros, ¿no? En los tiempos de crisis suceden dos cosas, ¿no? Porque hay dos visiones totalmente diferentes, ¿no? Está la visión de la empresa y la visión de las personas. En un momento de crisis, las empresas lo que van a pensar es, oye, estoy viviendo momentos malos, estoy en los mercados que tendría que estar, me tendría que haber expandido sí o no a otro país, y la competencia, ¿cómo está? ¿Está haciendo mejor las cosas que nosotros? ¿Tenemos mejor precio? ¿Qué pasa con nuestros productos? ¿Necesitamos algo diferente? Y las personas que tenemos, por ejemplo, dentro de la empresa, ¿son las que realmente tenemos que tener? Etcétera, ¿no? Y por otro lado, chicos, tenemos lo que es la visión de las personas, ¿no? En un momento de crisis, las personas siempre se plantean algo muy fundamental, el propósito. Oye, ¿estoy aprovechando el tiempo bien? ¿Estoy haciendo las cosas de la forma correcta? ¿Estoy creciendo profesionalmente o personalmente? ¿Y cómo estoy de salud? Pues mira, la verdad es que no estoy bien porque no tengo tiempo en mi trabajo, no me dejan, etcétera. Fijaos que posiblemente muchos de vosotros, al igual que yo, nos veamos ahora mismo muy identificados con todas estas visiones, tanto de empresa como de personas, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que en cualquier momento de incertidumbre o de crisis, la única forma de superarlo es tener claro que vamos a tener que hacer cambios y que vamos a tener que evolucionar y que también tenemos que adaptarnos, como hemos visto en estas preguntas que hemos hecho antes de avanzar en lo que es esta presentación, ¿no? ¿Cómo se superan esos momentos? Bueno, la verdad, para mí, desde mi punto de vista, todo empieza con una palabra: actitud. La actitud es lo que marca la diferencia. Con una actitud correcta vamos a conseguir que las personas y las organizaciones tengan un compromiso. Y ese compromiso es el compromiso de avanzar, es el compromiso de salir de una situación compleja, ¿no? Fijaros que ese compromiso lo que va a generar es una fidelización. Cuando nosotros estamos comprometidos con algo, estamos dispuestos a fidelizarnos con eso. Y sobre todo a las personas, cuando estamos comprometidos, cuando estamos fidelizados, surgen dos cosas muy importantes. Un bienestar, como una tranquilidad, diciendo, bueno, estoy en el sitio correcto, haciendo lo correcto. Y después una sensación de motivación. Entonces, fijaros que para conseguir todas estas cosas es donde interviene el bienestar emocional en las empresas. Con ese bienestar emocional, si conseguimos que las personas estén motivadas, vamos a conseguir que estén fidelizadas, ¿no? Y que tengan la actitud correcta y el compromiso adecuado para continuar adelante y plantearnos todas estas cosas que hemos hablado de productos, mercados, competencia de una forma positiva. Ahora bien, ¿cuáles son esas claves de ese bienestar emocional? Bien, fijaros, yo lo he dividido aquí en este siguiente slide en unos nueve iconos, ¿no? Pero sí que me gustaría empezar por uno que para mí es la clave, que es cultura empresarial. Ese es el primer punto, ¿no? Cuando una empresa está valorando lo que es su salario emocional, la primera clave es si tiene la cultura empresarial correcta para llevarlo a cabo o no. Porque si no, realmente cualquier otra cosa que implemente se va a quedar vacía. Se va a quedar en un momento en que no va a tener la suficiente consistencia. Ahora bien, desde mi punto de vista también, las dos cosas fundamentales que tienen que pasar hoy en día
sobre todo después de todo lo que hemos vivido del COVID y del último año, con una realidad totalmente diferente para cada una de las personas, porque cada una de las personas hemos tenido que enfrentar a situaciones tanto personales como profesionales diferentes, es la personalización y flexibilización de ese salario emocional. Fijaos que no es algo nuevo, sino que hace unos minutos en las preguntas también de introducción estábamos viendo lo importante de la personalización y la flexibilización. Evidentemente, estas claves del salario emocional tienen que ir acompañadas de una comunicación, de unos líderes que cada vez hemos visto cómo es la tendencia, una tendencia mucho más humana. Y sobre todo de dos otras cosas que para mí considero muy importantes. Primero familia y luego bienestar. ¿Por qué familia? Porque para lograr esa fidelización, ese compromiso que queremos, ya no solo está el pensar en la persona, sino que es necesario pensar en todo su grupo familiar. Y luego, cómo no, bienestar. ¿No? Hemos hablado antes de lo importante de ese bienestar para las personas, que hace que con un mejor bienestar las personas se sienten más tranquilas y con eso consiguen alcanzar mayores y mejores retos. Pero fijaros en el siguiente slide que creo que es muy, bueno, nos explica mucho lo que ha pasado en el último año y si tuviésemos un dato del 2021 sería mucho mejor o mucho mayor la diferencia. Cuando pensamos en bienestar en las empresas, dentro de ese salario emocional, independientemente de lo que sea el bienestar, porque también nos daría sin duda, chicos, para hacer otro webinar hablando solo de bienestar. Fijaros que las empresas están invirtiendo un 40% más de bienestar en sus presupuestos del 2019 al 2020. Esto sería lo mismo si ahora pensamos en el 2021, es decir, todas las empresas están invirtiendo mucho más en bienestar como uno de los pilares fundamentales de ese salario emocional que quieren ofrecer a los colaboradores. Todas estas claves que hemos visto, junto a la problemática que hemos visto al principio, nos llevan al último slide, ¿no? Que son cuáles son los beneficios que puede llegar a tener ese salario emocional. Y lo mismo que el primer slide, quería dividirlo en dos, tanto para las empresas como para las personas, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que son las empresas, bueno, vais a ver que hay unos datos más duros, ¿no? Que seguro que nuestros panelistas van a poder desarrollar mucho más, ¿no? Pero sin duda, evidentemente, aumenta la productividad. Esa atracción y retención del talento aumenta también drásticamente. Se disminuyen todo lo que son los casos de absentismo, pero también de salud, ¿no? Y, cómo no, la fidelización de los colaboradores, ¿no? Pero fijaos también que para mí es la parte más interesante si pensamos en las personas, ¿no? Si pensamos en las personas, que realmente son el motor de las empresas, lo que vemos es que un salario emocional hace que tengas un sentimiento de pertenencia mucho mayor, ¿no? Y evidentemente, de propósito con lo que estás haciendo. Es decir, yo eso lo transmitiría en que realmente es lo que hace que cuando te despiertas por las mañanas estés motivado para empezar tu día al 100%. Pero también, evidentemente, tienes una mejor calidad de vida, porque también tienes un mejor balance entre vida personal y profesional. Y todo eso hace algo fantástico que yo creo que personalmente, chicos, si me preguntáis cuál es lo más importante, siempre hay que ir en búsqueda de esa felicidad, ¿no? Sabemos que la felicidad no es algo, es algo muy complejo también de hablar, pero un salario emocional en las empresas ayuda a que logremos que las personas tengan esos pequeños grandes momentos al día, ¿no? El decir, bueno, mira, sabes que ya no voy a tener reuniones a partir de las 5, o hoy me puedo tomar el día libre, o puedo hacer mi clase de yoga a las 11 del mediodía porque eso es correcto dentro de mi empresa. Hay tantas cosas que se pueden hacer dentro de ese salario emocional, sobre todo hablando de personalización y flexibilización, que todas esas pequeñas cosas hacen eso, que las personas sean un poquito más felices. Así que esta era la presentación que tenía para compartir con vosotros. Entonces, espero que os haya gustado. Y ahora yo creo que es momento de pasar a lo que es el panel.
Ahí quiero presentar a Yael Seskovic, que va a ser la persona que va a estar moderando el panel con nuestros especialistas. Bueno, bienvenida, Yael. Déjame solo comentar un par de palabras sobre ti. Yael tiene mucha experiencia en todo lo que es recursos humanos. Ella tiene un máster en la Adolfo Ibáñez en psicología y también actualmente está haciendo de Business Development Director para Fiabilis Consulting Group aquí en Chile. Así que muchas gracias, Yael, por estar aquí y ahí todo oídos para el siguiente panel. Muchísimas gracias, Santiago. Interesantísimo tu planteamiento. Me gustó mucho esto de mostrar desde el punto de vista, por un lado, de la empresa y por otro lado, de las personas, que al final estamos ligados, pero el interés y la búsqueda del cómo abordar este tema, creo que tiene que incorporar ambos elementos. Así que genial, y nuevamente 1.000.000 de gracias. También darle la bienvenida nuevamente a Benjamín, Nicolás y Cristian. Muchas gracias por estar acá, por participar. Y vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla, diría yo, donde me gustaría que partamos por Benjamín, luego Nicolás y finalmente Cristian. ¿Qué es para ti, Benjamín, el salario emocional? Y hoy día, ¿qué implementación tienen en Walt Disney particularmente? Lo mismo con Oracle y después con Grupo Extra. Buenísimo. Buen día, Yael, gracias por la presentación. Buen día a todos, espero que estén bien, que estén cuidados sobre todo. Este momento tan complicado que todos estamos viviendo a nivel local y también regional. Estoy basado en Buenos Aires, en Argentina, y el contexto acá es un poco diferente al de Chile, pero por suerte tengo mucho contacto con el equipo local y sé cómo todos lo están viviendo. Para mí lo que es la salud emocional, el beneficio emocional, perdón, tiene que ver con esa flexibilidad que la compañía le puede dar a sus empleados en busca de su desarrollo profesional, acompañado de un desarrollo también personal. Es importante que la compañía pueda dar esa flexibilidad a nivel de horarios, de beneficios, de políticas, de procesos que los empleados hoy en día están buscando, sobre todo por ahí la parte, los de edad más media, entre los 20 y 30 años, donde sabemos que hay otro tipo de generación que está buscando, que tiene otros intereses y no solo el interés laboral. Es muy importante para nosotros que el empleado se sienta tranquilo, cuidado, que esté cómodo con el trabajo, que tenga un muy buen ambiente de trabajo y que pueda ir acompañando eso sobre el hecho de su día a día. Obviamente la pandemia y lo que pasó el año pasado nos dio vuelta el tablero a todos a nivel mundial y estamos yendo adaptando a eso para poder ver cómo el futuro de nuestra organización se va a ir amoldando a estas nuevas prácticas y esta nueva modalidad de trabajo. Queremos una flexibilidad 100%, donde el empleado puede estar remoto todos los días de la semana o por mes y cada tanto en la oficina. Queremos que armar un paquete de beneficios ad hoc para los empleados, donde la posibilidad de que mediante puntos ellos puedan ir eligiendo qué beneficios optar, porque no todos tienen los mismos intereses y necesidades también. Para la gente, los que tienen hijos, o los que tienen familia, o los que son solteros tienen otros intereses, y es ir en busca de ese tipo de acciones donde poder armar algo ad hoc para cada empleado y no pensar en todo con todo, sino algo más particular y personal para cada uno. Excelente. Muchas gracias, Benjamín. De nada. Nicolás. Gracias, Yael. A ver, para nosotros en Oracle, yo diría que el salario emocional pasa mucho por la generación de confianza. La confianza es clave y es lo que canta finalmente en el resto de las acciones que nosotros podemos ir generando desde un punto de vista más estratégico. Pero lo quiero separar en tres partes específicas: confianza, líderes conectados con la generación de un clima de trabajo que esté alineado tanto a nuestros valores como a nuestro propósito, y la conexión de lo que hacemos en el día a día con el propósito de Oracle. Y eso, si lo llevo como acciones más específicas, te diría que en la parte de la confianza está desde la flexibilidad horaria, el poder trabajar de la casa, el medirnos por objetivo, en definitiva, o sea, que tú veis cómo manejáis tu tiempo mientras cumples con los objetivos, bien, todos felices.
el tema de poder participar en diferentes actividades de wellness, work-life balance, reconocimiento, actividades que se hacen a nivel Latinoamérica, entonces que tú puedas mover tu agenda de tal forma de poder participar en lo que quieras, porque la confianza está puesta en ti, o sea, yo te empodero como parte de Oracle, como parte de un equipo, y desde ahí el resto lo hace el líder en la generación del clima necesario para que eso vaya avanzando. En la parte de los líderes y la generación de clima organizacional, yo ahí hemos estado trabajando muy fuerte en lo que es el Management 3.0, donde el líder pasa a forjar y a generar este ambiente para que los miembros de su equipo vayan floreciendo, vayan creciendo dentro de la organización. Ese es un poco como el concepto que tenemos detrás. Y ahí, bueno, hay una serie de acciones específicas para poder ir forjando eso dentro de los líderes. Y como última parte está la conexión con el propósito, que es clave, clave, clave. O sea, para nosotros es realmente importante que quienes trabajan con nosotros tengan esta conexión. Y lo que estamos haciendo hoy en día es que nosotros somos en gran parte una organización de ventas. Y en ese sentido, nuestro objetivo es vender servicios a diferentes organizaciones que nacen de nuestro software, finalmente. Entonces, lo que estamos conectando ahí y haciendo es que, bueno, lo que nos preguntamos mucho, es cómo logramos conectar el negocio directamente con el propósito que tiene Oracle, que es de la transformación del mundo a través de la tecnología, a grandes rasgos. Y lo que estamos haciendo hoy en día es decir, bueno, cada vez que tú vendas, que tú cierres un contrato, nosotros como organización vamos a pagarle a 10 niños de escasos recursos su educación. Entonces, generamos esa conexión. Hoy en día lo que estamos transformando es decir, bueno, yo ya no veo en términos numéricos lo que hago, sino que empiezo a ver con impacto en la sociedad, impacto directo, tangible, donde yo puedo decir, yo me propongo impactar a tantos niños dentro de un país o dentro de una región a través de mi trabajo para poder conectar con el propósito, el negocio propósito. Diría que esas son como las 3 variables que manejamos hoy en día a nivel estratégico y sobre las cuales yo personalmente conecto totalmente. En tiempos de pandemia, además, hace mucho sentido que uno conecte con este tipo de cosas porque te genera un motivador distinto, sobre todo cuando estamos virtuales constantemente. Totalmente, totalmente. El tema de que todos se sientan considerados independiente de la lejanía, ¿no? Qué importante es eso. Muchas gracias, Nicolás. Cristian, cuéntanos. Sí, mira, para mí es tal vez un poco más fácil después de hablar de escuchar a Nicolás, Santiago, Benjamín, porque bueno, efectivamente concordamos absolutamente en todo. Quizá yo diría que nosotros practicamos lo que nosotros llamamos las 5C, porque efectivamente se habló de la comunicación, que es re importante, el compromiso, y cuando hablamos del compromiso de todos los estamentos, todos los stakeholders, pero principalmente los accionistas, los empleados, los clientes que comprendan. La otra C es la continuidad o la constancia en aplicar estas políticas de salario emocional, cuidarnos mucho, y cuando digo cuidarnos mucho, tiene que ver con que estos beneficios no se tornen en otras cosas, identificar a aquellas personas que de alguna forma quieren aprovechar, porque no faltan siempre aquellas personas y no por la minoría vamos a perjudicar a la mayoría, y por lo tanto siempre la invitación es a cuidarnos. Y a cuidarnos con cómo cuidamos a nuestra familia, cómo cuidamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, etcétera, y tomar la empresa como finalmente el brazo extendido de nuestra familia y nuestra sociedad. Y la última C, nosotros le ponemos la C de corazón. ¿Y por qué? Porque nosotros en todo esto tenemos que ponerle amor. Fíjate que nos está faltando bastante amor en muchas de las cosas. Amor en las cosas que hacemos, en lo que pensamos, en cómo actuamos. Afortunadamente leí hace poquitito de que ya Nokia a nivel mundial está incorporando dentro de su estrategia no solamente las cosas duras, sino que los elementos blandos de una estrategia a largo plazo. Santiago también compartía información re interesante. Yo estuve leyendo hace menos de un mes la Harvard Business Review y que decía que el 76% de la fuerza laboral, después de un estudio muy grande que se hizo, prioriza efectivamente la vida familiar, la vida personal. ¿Ya? Y un 83% cree de que se va a mover físicamente su vivienda a sectores más rurales o fuera de la ciudad. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esto
con algo mucho más estable. El propósito que nombró Nicolás es muy importante. Hoy día la gente quiere sentirse perteneciente a algún lugar, buscar el sentido, buscar esto que nosotros llamamos el relato de una compañía. ¿Ah? Y en la medida que nosotros hacemos mucho más compatible eso, estamos de alguna forma también aumentando el salario emocional. Eso. Súper bien, Cristian, y bastante profundo el análisis también en estos temas porcentuales que demuestran que este tema está en boga y hay que hacerse cargo y que de alguna forma ya no basta, y lo voy a llevar al factor económico, no basta con el salario que se recibe a final de mes. Hay elementos que a una persona lo hacen estar en una organización versus en otra a propósito de estas iniciativas. Entonces, respecto al público, el público está inquieto por ejemplos concretos que las organizaciones pueden hacer en términos de implementación relacionado al salario emocional. Si quieren, empezamos de vuelta con Benjamín, como denle tips a las personas relacionados a si quieren darle foco al salario emocional, cómo lo pueden hacer, con qué ejemplos, de qué manera impactar a la gente desde este punto de vista. Perfecto. Sí, creo que lo que también fueron charlando los chicos y Santiago, el tema de la confianza es la clave en todo esto. Si no hay una confianza entre las partes de la empresa hacia los empleados, es imposible llevar a cabo cualquier tipo de acción que podamos. Y también que las pautas estén claras, mediante una política, un comunicado, un webinar, un focus group donde se puede intercambiar opiniones y demás. Sin ese tipo de diálogo y comunicación, creo que las cosas no se van a forjar. Y también algo muy importante que creo es el ejemplo. Si los líderes no damos el ejemplo, después el equipo no tiene esa confianza o esas ganas de poder tomar el tipo de flexibilidad, de trabajo de remoto, de poder buscar ese propósito en su trabajo. Creo que esas son las claves para poder hacer foco en este tipo de acciones. La compañía también está buscando mucho de escuchar a los empleados, ver qué están necesitando, que también desde el empleado venga o de los equipos vengan esas ideas, porque al final del día son ellos quienes van a tener que hacer ese balance entre el propósito personal y laboral, y el trabajo en conjunto, desde el presidente hasta por la oposición más junior, creo que es lo que hace que estos programas funcionen. Si no, creo que es muy difícil poder llevarlo a cabo. Y al principio seguramente va a que forzarlo un poquito más, va a que generar eso de que un poco de obligar a la gente de tomar estas acciones, pero después ya en el día a día se va a llevar a cabo y todo tipo de acciones creo que va a ser necesaria para poder tener ese salario emocional que todos hoy en día estamos buscando. Creo que hoy en día, como decía Boyael, la decisión de tomar un trabajo, una pega o cambiar de trabajo no tiene que ver por la parte económica, tiene que ver con muchos componentes que hacen a ese trabajo y a ese día a día. Sí. Benjamín, ahí profundizo un poquitito, así como hablábamos de la flexibilidad horaria, por ejemplo. Sí. Así como hablábamos de que eso tiene relación con confianza, porque al final espero que en el trabajo, en el horario en que sí trabajas, logres el objetivo que establecimos en conjunto, ¿no? La flexibilidad horaria. ¿Qué otras ideas o qué otros temas les han aparecido a ustedes como ejemplo, aparte de la flexibilidad horaria? También que mencionó Nicolás, el trabajo con un propósito. Nosotros tenemos también acciones solidarias con las comunidades que están con menos recursos, y ahí invitamos a los empleados a que puedan participar, de que lleven esas ideas. Hemos hecho equipos interdisciplinarios dentro de la compañía para que ellos puedan, con sus experiencias y sus conocimientos, puedan aportar a escuelas, a ONGs, a diferentes acciones para que ellos puedan ser parte y le brinden todo ese conocimiento a aquellos que están con más necesidades. Son dos acciones que también hemos hecho, no, en Chile tanto a nivel regional, porque yo también doy soporte a otros países. Son tipo de acciones que hemos dado en el último tiempo. Genial. Muchas gracias, Benjamín. Nicolás. Mira, yo te diría que, así como yendo más a lo concreto, lo primero es entender hacer un cruce entre el contexto organizacional versus el contexto de las personas hoy en día. Lo que estamos viendo es que dentro de la gama de los diferentes equipos hay diferentes contextos. Tenía al joven que está soltero, que vive solo en su casa, versus la persona que tiene una familia
de 3, de 4, incluso hijos, donde el contexto organizacional en el que estamos hoy en día encaja muy distinto con estas diferentes realidades. Entonces, bueno, ¿cómo yo hago algo un poquito más a la medida para esos diferentes contextos? Entonces, desde ahí yo te diría que la co-construcción es clave. O sea, esto no nace directamente o nada más desde los líderes, sino que muchas veces el input de las personas es clave para poder generar esa alineación y que la gente esté comprometida con cada una de las acciones que se van generando, o sea, que nazca de ellos también. Y ahí, algo que mencionó Benjamín, los focus group y ese tipo de cosas son clave para poder entender qué está pasando en los diferentes contextos. Pero entender eso, entender, por lo menos ahora en el contexto de pandemia, que como conversábamos antes, cuando estábamos, como que estamos entrando a la casa de la gente. Y eso cambia por completo la dinámica de cómo desde HR tenemos que relacionarnos con las personas y qué ideas tenemos que traer a la mesa de liderazgo para poder decir, oye, ¿sabes qué? Ya no estamos en la oficina, va a pasar que un niño se te puede pasar por la reunión y puede estar con clientes súper importantes, pero hay que entenderlo. Y cómo logramos que los líderes generen esa conexión con las diferentes realidades. Después un tema clave, esto del walk the talk, que hay una consecuencia. Los líderes de la organización tienen que ser consecuentes con lo que se pone sobre la mesa. Es decir, si es que definimos que hay flexibilidad, que haya flexibilidad realmente. No que, oye, salió una excepción, no, mira, sabéis que no. Flexibles, reales y que todos acompañemos con el ejemplo. Eso es súper importante. Y eso genera la consistencia en definitiva y por lo tanto uno confía en que lo que están diciendo va a pasar. La co-construcción, bueno, que ya se los mencioné, y si me voy ya a lo más concreto, diría que las acciones específicas fuera de que podamos ser flexibles es, por ejemplo, nosotros hicimos, cuando partió la pandemia, hicimos un levantamiento para poder entender qué les pasa a los líderes, qué les pasa a los managers directamente con el relacionamiento con su equipo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que decíamos, oye, ¿sabes qué? Faltan espacios. La gente antes iba a tomar un café, salía a almorzar, no está eso hoy en día, no está esa conexión directa. Entonces, ¿cómo llevamos esos espacios a la virtualidad? ¿Cómo los transferimos sin chocar con las realidades de cada una de las personas? Y sé que nos ha dado un muy buen resultado el poder disponibilizar a los líderes de diferentes acciones y actividades en las que ellos puedan darse vuelta y decir, mira, sabes que yo con mi equipo o con este grupo de mi equipo, esta acción que nosotros les entregamos me hace sentido, me cuadra, que puede ser algo muy simple, desde jugar un escape room virtual con un contexto específico, hasta, oye, juntémonos a tomar un café un ratito y ponemos un fondo entretenido en Zoom. Listo, y ponemos música. O sea, hay acciones súper simples que funcionan en diferentes contextos y que entran dentro de esta dinámica de que nos sintamos parte de algo, generemos un buen clima, conectemos con el propósito, que se genere esta confianza constante. O sea, imagínate para alguien que contratamos en contexto de pandemia, no conoce a nadie, nunca ha estado en la oficina. O sea, yo les digo, hay que tener una batería de actividades para toda esta gente, cosa de poder conectar con ellos a un nivel emocional y que se sientan parte. Es clave ese tema. Así que yo diría que eso como que es un poco lo que puedo bajar a más concreto. Bueno, hay muchas acciones específicas, pero la co-construcción y el tema de entender el contexto de cada una de las personas es clave para que esas acciones hagan sentido. Totalmente. De hecho, esto de que nos tendemos como a agrupar por generaciones o por género al final no responde a este tema que estamos hablando. O sea, que una persona tenga una determinada edad no quiere decir que tenga los mismos intereses que otra, no quiere decir que tenga la misma idiosincrasia, la misma historia. Por lo tanto, cuán importante es acercarnos justamente a qué es lo que la persona en sí va a valorar. Al final del día vamos a hacer iniciativas que obviamente representen a la gran mayoría, porque si no estaríamos haciendo un tema demasiado tailor-made que pierde el foco finalmente. Pero excelente análisis, Nicolás. Cristian. Sí, mira, bueno, siempre se habló mucho del liderazgo, que efectivamente es un liderazgo que tiene que partir del ejemplo. Y antes te decía que los líderes se paraban desde arriba de los árboles para ver el bosque. Ese de alguna forma, ese paradigma también cambia, porque hoy día los líderes lo que se les pide es que vean el bosque a través de los árboles. Que cambie un poco el tema.
Mira, yo te diría que en el caso de Grupo Expro, nosotros tenemos cerca de 9.000 empleados en outsourcing en todo Chile, y me preocupo de Chile, estoy hablando ahora de Chile, y tenemos alrededor de 200 empleados que hacen la administración central. Ahora, voy a hablar de cómo aumentamos el salario emocional en pandemia, porque antes de pandemia cambia el tema. Mira, nosotros antes hacíamos mucho desayuno físico con los empleados para de alguna forma capturar ideas de ellos. Y yo te diría que yo soy un copión. Y yo digo que el éxito de la compañía es el éxito de ellos, porque en el fondo ellos dan una cantidad increíble. Ahora, nos vamos juntando, como dice Yael, de distintas áreas, con una dinámica que preparamos. Entonces nosotros eso lo que hicimos fue repetirlo durante pandemia. Antes hacíamos uno al mes y nosotros durante pandemia llegamos a hacer hasta 4 al mes, o sea, 1 semanal. Capturábamos un montón de cosas. Yo diría que esos son los elementos prácticos, porque ya que mucha gente nos está escuchando, quieren elementos prácticos. Por ejemplo, el saber de los extranjeros que están viviendo acá en Chile y que viven solos y que han pasado la pandemia solos. O sea, ¿alguien se ha preguntado por ello? El hecho de llamar y compartir los teléfonos de alguna forma aumenta el salario emocional porque uno se preocupa, o sea, lo siente cercano. El apoyo y la contención emocional, ya sea en forma individual o forma colectiva. Nosotros tuvimos clases o tuvimos dinámicas con psicólogos, grupales completas de toda la organización y después individuales. Y esas obviamente entregadas por la compañía. Clases de maquillaje, porque también queríamos de que si las personas querían aumentar su autoestima, efectivamente pudieran. Nosotros trabajamos con un cliente que es L'Oreal y bueno, y ahí logramos una simbiosis bien importante. Oye, ¿por qué no hacemos esto y lo hacemos para la gente? Y invita a los familiares, a los vecinos, a quien sea, para aumentar esto. Taller de cocina para los niños en pandemia, nosotros lo dimos. A los niños los preparamos, les dijimos, oye, mira, para que también se sientan parte y puedan pasar esta pandemia. Repartir los elementos de protección personal hoy día, la mascarilla, el desinfectante, incluso a las personas que están en su casa. O sea, más que las personas que están en terreno, porque nosotros estos 8.000, 9.000 empleados que tenemos, igual tuvimos que seguir produciendo para los laboratorios, alimentos, distribuir un montón de cosas, pero estoy hablando en general de repartirle a ellos y a sus familias las mascarillas, porque no queríamos que salieran a comprar mascarilla o alcohol gel. En general, saludarlo. Mira, el hecho también de preocuparse de su elemento físico. Tienen buena conexión, necesitan una van para que puedan trabajar desde su casa, la impresora les funciona, etcétera. Ahí en general estamos aumentando, yo diría que el salario emocional. Ahora, si nosotros vamos a salir de la pandemia o vamos a generar una vuelta parcial, es todo lo que hemos hablado hasta el momento, la flexibilidad, no solamente en los horarios, sino que en los ingresos diferidos, en la disminución de las jornadas laborales, en el aumento del valor del salario ético mínimo. Te fijas como empresa, el hecho de buscar un propósito que tenga que ver con la huella de carbón, buscar un propósito que tenga que ver con el medio ambiente, aquí se dijeron alguna idea, y yo diría que esos serían principalmente los temas. Adicionalmente, estar, ya que dijimos de la comunicación, estar muy cerca escuchando el ruido, por decirlo de alguna forma, lo que está testeando la gente, digamos, y esa forma no es por ser político, pero muchas veces la gente necesita cosas básicas, orientación financiera, por ejemplo, que están sobreendeudados, o qué hacer con su dinero del retiro de la AFP. ¿Ah? Oye, o cómo puedo optar a este tipo de bono que está entregando el Estado. Oye, ¿cómo puedo yo mejorar mi empleabilidad o mi capacitación hoy día? Antes que iba a una sala de clase, hoy día la quiero hacer online, etcétera, etcétera. O sea, si hay más tiempo después puedo contar otras cosas, pero hay un montón de iniciativas, pero yo te diría que la clave es estar permanentemente escuchando y atreviéndose. ¿Ah? Aquí yo prefiero equivocarme haciendo cosas que nunca equivocarme no haciendo nada. Entonces, hemos hecho un montón de iniciativas que la hemos dejado atrás, pero otras la hemos mantenido. Excelente. Sí, que importante es ver también la llegada que tienen las iniciativas, porque uno las proyecta desde la mejor de las intenciones y considerando que escuchamos, ¿no? Aquel requerimiento, aquello que estaba siendo necesitado, pero qué importante es testear y tener esa empatía y esa asertividad para lograr entender si efectivamente las personas lo están valorando.
Como a este punto tuyo, quiero mencionar algo. Me pasó algo también similar de marzo del año pasado a septiembre, octubre. Tuve muchas acciones de yoga, cocina, de webinars con talentos, donde por ahí hacemos participar a las familias con la compañía en sí. Pero después vimos que después de 8 o 6 meses de pandemia, estar encerrados, la gente empezó a no participar. Y ahí dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer a partir de este año, donde todos pensamos que íbamos a volver a las oficinas, cómo podemos que la gente se enganche nuevamente con eso? Y ahí estamos en esa revolución de qué acciones, en vez de hacer algo por ahí semanal, hacer algo cada 15, 20 días, algo más puntual, de grupos más chiquitos, para esos equipos o esos poblaciones por ahí más identificadas de la compañía, que creo que eso también va a ayudar a generar ese engagement que necesitamos con la gente, porque lamentablemente estimo que nosotros hasta septiembre, octubre no vamos a volver a la oficina. Ese es un tema que ya se hace muy largo y necesitamos que la gente siga así enganchada, que siga contenta, que tenga ese balance. Así que también eso nos pasó esta meseta de encantamiento de los empleados con las acciones que hacíamos como compañía. Sí, de hecho aquí los panelistas me estuvieron leyendo las preguntas del público, porque justamente una de ellas tiene relación cómo hacer estas implementaciones o qué tips tienen para hacer estas implementaciones en esta modalidad, donde buscamos también hacer sinergias de equipo y es complejo, donde buscamos la pertenencia y es complejo, porque estamos a través de un sistema al que todos nos subimos en forma muy rápida y a presión, básicamente. Entonces, ¿cómo conectar este tema de la pantalla, del mundo del teletrabajo con el tema del salario emocional? Que un poco es lo que Benjamín ya comentó. Si quieres, Nicolás, puedes tú darnos tu opinión. Yo diría que, a ver, es efectivo. Al principio de la pandemia teníamos muchísimas actividades, el calendario lleno de cosas, qué con los niños, qué con las mascotas, qué deporte, o sea, y como dice Benjamín, claro, al principio funcionaba porque era también una novedad, estábamos todos encerrados, no estábamos bien adaptados también a este proceso y poco a poco empezamos a decantar en que exactamente lo mismo, la gente se empezaba a sumar menos, como que bajar la necesidad un poco de acciones, y el feedback era, sí, dale, genial, pero en definitiva como que ya no me es atractivo estar tan seguido en este tipo de acciones. Entonces, ahí fue cuando empezamos a cambiar un poco la dinámica y a decir, bueno, esto ya quizás no es tan masivo, sino que tiene que empezar a nacer más desde los líderes de equipo, y conectando un poco con lo que yo les decía antes, que era esto de sentirnos parte del equipo con el que yo venía trabajando o del nuevo equipo con el que estoy trabajando. Las organizaciones cambian, por lo tanto la gente puede haberse movido dentro de este periodo de tiempo, mucho tiempo en pandemia, más de lo que todos esperábamos probablemente. Entonces empezamos a darlo vuelta y a decir, bueno, lo que yo les mencionaba antes, como tu líder, tu manager, toma, aquí tenía un pool de acciones, ve cuál te hace más sentido en tu equipo, yo te puedo ayudar, como HR, te puedo acompañar, pero vamos viendo un poco mejor cómo tocamos como el tema específico necesario para tu equipo en este contexto. ¿Por qué? Porque hay equipos, por ejemplo, en mi caso por lo menos hay equipos que están todos en un mismo país, pero hay otros que están en diferentes países, que son regionales, y por lo tanto horarios distintos, dinámicas distintas, necesidades distintas, contextos sociales distintos. O sea, si hay alguien sentado en Colombia, hoy en día nosotros podemos entregarle mucha información de lo que nos pasó a nosotros en octubre del 2019. Entonces, podemos hacer esas conexiones más dirigidas a través de los líderes. Yo diría que eso ha sido como el mayor cambio que me generado, que ya no es tanto cross para todos, sino que son acciones más específicas diseñadas para los diferentes equipos, con sí una oferta para los managers. O sea, hoy en día también la misma dinámica, como algo diferente que nos pasaba antes, que quizás no todos los equipos tenían una necesidad específica de algo. Es decir, si yo tenía, qué sé yo, 10, 20 gerentes en un país, habían algunos que tenían necesidades específicas, otros que las trabajaban ellos mismos, y por lo tanto el spread de trabajo que teníamos desde HR era distinto, y por lo tanto podíamos poner foco en algunas partes completamente diferenciadas. Hoy en día todos necesitan acciones de este tipo.
todos, es cross, en cuanto a los equipos y a los managers. Entonces, por eso es que nosotros lo que hicimos fue generar como este pool de acciones. O sea, gerente, te entrego toda esta gama de acciones, tú ve cuál calza mejor con tu necesidad, así que ahí obviamente algo más específico lo podemos desarrollar, pero ten este toolkit y aprovéchalo para poder trabajar con tu equipo. Esa fue un poco la dinámica, el switch que hicimos. Entonces, lo cross está más espaciado en el tiempo, mucho más alineado a la necesidad más amplia que pueda existir dentro de los diferentes países o de una región. Y lo específico ya lo maneja el manager o quien está ejerciendo el liderazgo dentro de ese equipo directamente. Eso es como el switch que hicimos con el paso del tiempo. Súper, súper. Cristian. Mira, nosotros lo que tratamos de hacer en este periodo es aumentar efectivamente la conexión con las personas, porque se ha hecho mucho más difícil. Y para ello teníamos que buscar enganches que tenían que ver con cosas que le estuvieran afectando a ellos. Por ejemplo, nosotros disponibilizamos test gratuitos para la gente. Lo otro, las campañas de apoyo en los procesos de vacunación. No tenemos por qué pensar solamente en el trabajador, sino que en su familia. Cómo lleva a su papá, a su mamá, etcétera. Cómo los moviliza, cómo pide los permisos. Entonces, cómo llevar un inventario de quién está vacunado o no está vacunado. Por ejemplo, ya mencioné el tema de los desayunos, pero no era un desayuno que, oye, juntémonos a tomar desayuno, sino que previamente coordinábamos que le llegara el desayuno de un box bonito, rico, exquisito, pero no solamente pensaba en él, sino que lo averiguaban previamente si tenía hijos y qué tipo de hijos tenía, cuánto, para mandarle un pastelito especial, un chocolatito. El Día de la Madre anterior también fue súper emocionante, uno recibe muchas cosas de vuelta. Entonces, acá yo soy el gerente general, tengo el beneficio de tener buen DO, digamos, que hace todo este tipo de inventos. Y son muy buenas. Otra de las cosas, bueno, ya dije el tema de las clases de salsa o de zumba, y dejar que también los equipos se expresen en las reuniones. Antes uno era como muy cuadrado, decir, oye, partimos la reunión a las 10 y partimos inmediatamente hablando de esto. No, teníamos que dejar que la gente hablara, pero con una sola condición que a lo mejor algunos la pueden ver positiva y otros negativa, es que cámara encendida. ¿Y por qué motivo? Era porque de alguna forma nos hacía falta este contacto visual. A lo mejor no podíamos estar escuchando, pero así como los estudiosos dicen que todo el teleaprendizaje aumenta, creo que hasta un 40%, lo leí en el Mercurio hace poquitito, con la cámara encendida los niños aprenden mucho más. Bueno, nosotros también tenemos que predicar con el ejemplo y estar con la cámara encendida. Y lo otro que también es re importante es que la gente siente la necesidad de ayudar al otro. Entonces, en este tiempo donde hay gente que ha fallecido, lamentablemente, los mismos empleados se organizan para hacer alguna ayuda monetaria y nosotros inventamos el 1 más 2 y ahora le pusimos el 1 más 2 más 3. ¿Y por qué motivo? Porque si los empleados en forma voluntaria se organizan, dándole esa energía para que ellos se organicen y logran juntar un monto, los gerentes, que son 8 gerentes, tienen que ponerse con el doble y la compañía con el triple. Entonces, de ahí buscamos una cascada re importante, ¿te das cuenta? Entonces, ahí buscamos este sentido de pertenencia, este sentido de ayuda, de dejar que se expresen, más que decir, oye, mira, no vamos a ayudar porque hay un seguro. Sí, efectivamente hay un seguro, pero ¿cómo ayudamos más? ¿Cómo dejamos que se expresen? ¿Te fijas? Yo diría que esos son los elementos más o menos prácticos que hemos tenido en este tiempo de pandemia. Genial. Muchas gracias, Cristian. Se nos hizo muy corto y muy rápido este tema. La verdad es que seguiría conversando con ustedes, pues está muy interesante por muchísimo rato más, pero bueno, tenemos una agenda que respetar. Y para cerrar les voy a pedir, esto es una innovación también del público, una iniciativa relacionada a salario emocional que no implique un costo económico grande para la compañía. Es decir, una iniciativa, una sola, y que puedan cerrar con su frase de cierre, digamos, de todo este tema. Y ahora vamos a comenzar por Cristian. Yo tengo algo igual, ¿eh? Vamos a comenzar por Cristian. Un ejemplo y cierre. No, ahora me la pusieron muy difícil, muy difícil. Mira, yo diría que, bueno, lo que nos pasa a todos, y también en la vida personal, es que uno cree que se comunica, pero la verdad las cosas que no se comunican. Yo diría que nosotros debiéramos aumentar, porque nosotros hemos hecho testeo interno, creyendo que estamos súper bien en comunicación, y siempre es la dimensión que más bajo sale.
Entonces, cuando uno cree que se está comunicando, tiene que aumentar la comunicación. Y cuando digo esto, no solamente de lo top a lo down, sino que en todo sentido, ¿ah? En todo sentido. Y de esa forma escuchar, estar muy atento. Yo diría que eso es lo más gratis, es lo más, y yo diría que es beneficioso, pero tiene que ser una escucha activa, ¿ah? Con feedback, tiene que ser con todas las características, porque uno puede estar mirando otra cosa, por eso que es importante las cámaras encendidas. ¿Ah? Yo diría que principalmente eso, me ha gustado mucho esta dinámica porque tiene que haber una congruencia, como dijeron acá, entre los líderes, y por lo tanto eso es importante. Mira, nosotros queremos ser buenas personas, o sea, las empresas buenas son porque tienen buenas personas, ¿me entiendes? Y las sociedades no son distintas a las personas que las forman. Entonces, ¿cómo no querer tener mejor sociedad? Porque si uno tiene una familia y quiere tener lo mejor para la familia, ¿cómo no va a querer tener lo mejor para la empresa y para la sociedad? Y yo creo que ese sueño se puede, ¿ah? Se puede, así que por lo menos estoy empeñado en eso. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Nicolás. A ver, yo creo que una acción así súper fácil de implementar, que a mí me encantó cuando la empezamos a hacer acá en Oracle, y que es bien sorpresiva, fue que nosotros teníamos como el desafío de que cuando entregábamos un espacio libre para las personas, la gente se lo tomara realmente. Como que nosotros asegurarnos de que, oye, te estoy dando este tiempo, desconéctate, quédate con tus hijos, anda a almorzar, sal a comer, o sea, haz lo que puedas que te desconecte del estar pegado en el computador todo el día. Y nos empezamos a dar cuenta que la gente o no lo hacía, o se quedaba viendo correos, o aprovechaba el tiempo para poder trabajar en otra cosa, o ponía otras reuniones. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos implementar? Y lo que hicimos fue invitar al grupo que queremos tocar de una otra forma a una reunión mandatoria. Y decíamos 2 horas, 3 horas. Y te bloqueamos la agenda. Y la bloqueaba el líder de la organización. Y cuando llegaban a presentarse a estas reuniones decíamos, tienes el espacio libre, anda a hacer algo, lo que tú quieras, tómate este espacio, 3 horas, la tengo bloqueada, la bloqueé yo, tu gerente, tu manager, tú lo que sea. Y quédate conectada, porque no te quiero ver conectado. y súper fácil de implementar, la gente lo agradecía, pero muchísimo, porque no nacía ni de recursos humanos, ni de alguien del equipo, sino que nacía del top de la línea, el VP, el director, y la gente lo aprovechaba, realmente decía, ok, lo tomo, me voy, y qué sé yo, haciendo lo que querían hacer. Súper fácil de implementar y de alto impacto. Buenísimo. ¿Tu frase de cierre, Nicolás, del tema en general? Confianza. Confianza por sobre todo. La generación de confianza es clave en este contexto, bueno, y contextos pasados en general. Si es que no se logra esa conexión de confianza plena en los equipos, el resto al final no funciona. No funciona. Tengo que estar muy engaged, muy confiar mucho en mi equipo, en mi manager, en mi organización, en mi gerente general, en mi VP, en mi director, en todos. Generar un clima de confianza donde yo pueda hablar, donde yo pueda poner los temas sobre la mesa, donde no haya un contexto en el que yo diga, esto no lo puedo decir. Eso rompe cualquier barrera, rompe cualquier actividad, rompe cualquier acción. O sea, si es que la confianza está, el resto, lo único que hace es agregar el valor. Pero si no la tengo, de verdad que lo demás es un nice to have, súper lindo, espectacular, pero si no confío en mi equipo y en mi gente, la relación al final se genera esta relación es tensa. Entonces, confianza por sobre todo, generarla como sea. Muchas gracias, Nicolás. Y Benjamín, le queda un minutito. Lo hago rápido. Una acción muy concreta que hicimos en el último tiempo, año y medio, fue que el mismo empleado sea quien dicte cursos de yoga, de cocina y demás, donde tu propio compañero era quien te enseñaba y por ahí era a tu líder, le enseñabas a tu manager y eso generaba mucha empatía y la gente se enganchaba mucho con eso. Eso creo que fue algo buenísimo, que aprovechando el talento que tenemos interno de los empleados, que por ahí hay actores, hay gente que cocina, gente que entrena y demás, con todo ese know-how, poder compartirlo con todos sus compañeros. Eso nos ayudó un montón y fue un engage muy grande para todos.
Y como cierre para agradecer, además de lo que decía Nicolás de la confianza, la empatía y la adaptabilidad. Creo que estamos en contextos de muchos cambios, donde cambia el mercado, cambian los negocios, cambian los países, cambian la sociedad, cambia todo, y nosotros como líderes de compañías tenemos que adaptarnos también a eso y acompañarlo, y escuchar a nuestros equipos para poder brindarles lo necesario para que ellos después puedan hacer el trabajo de la mejor manera. Pero la prioridad siempre va a ser la persona. Genial. Vieron que todos tenían ideas interesantes, que quizás no era el recurso económico lo prioritario, y que al final genera el impacto que queremos generar con nuestra gente, que esté comprometida y que esté a gusto trabajando, porque cuán importante es para el desempeño, para el rendimiento, que una persona esté a gusto. Así que qué agradable esta conversación, les agradezco mucho todos sus ejemplos, la disposición y también la confianza. Así que ahora vamos a invitar a Francisco a que haga el cierre de esta instancia. Buenísimo, muchas gracias a todos por la participación. Lo quiero dejar invitado a dos eventos bien interesantes. El primero es el encuentro de SH en Colombia, Perú, México, sobre el futuro de la función y del directivo de recursos humanos, y la visión principales de las escuelas de negocios y universidades. Este se realizará el día 17 de junio a las 4 de la tarde, hora España. Y lo otro bien interesante, que es una modalidad nueva, yo ya he participado de un par y ha sido muy, muy, muy bueno y muy provechoso, que son comisiones pequeñas que organizadas por la DCH, comisiones de un grupo reducido, entre 9 y 15 asociados, ¿bien? Se juntan en formato Teams, una hora de oración con una ponencia técnica que abre el debate y diálogo entre los distintos participantes, y se generan muy buenas experiencias, muy buenas prácticas. Como les decía, yo he participado de dos y ha sido muy bueno. Los temas son Comisión Internacional de Digitalización, impulsada por Indeed, RANGME y Factum; Comisión Internacional de Agilismo, impulsada por Factum; Comisión Internacional de Empresas Saludables, impulsada por Apps Spain; la Comisión Internacional de Experiencia del Empleado, impulsada por Factum; Comisión de Legislación Laboral en Chile, han habido hartos cambios legales, así que bien interesante, impulsado por Fiabilis; y finalmente la Comisión Global de Liderazgo Femenino, Girl Power. Así que los dejo a todos muy invitados para que averigüen sobre estas comisiones, se apunten, y son instancias muy, muy ricas a nivel de experiencia y de debate. Así que eso, le quiero agradecer a toda la participación, nos acompañaron cerca de 100 personas en esta charla. Así que nada más que agradecerle y espero verlos pronto. Muy bien, muchas gracias a todos los panelistas.